Hola a todos, esta es la última parte de la transformación de corriente alterna a corriente continua. Entonces, nosotros ya vimos que agregando un capacitor, pues podemos modificar la corriente pulsante en el tiempo en esta corriente, bueno, en este tipo de voltaje rizado, ¿no? Utilizando pues este capacitor. Hoy vamos a concluir nuestro viaje de transformaciones de corriente con un elemento que también debieron de haber investigado. Es muy sencillo y bueno, pero antes de conectar ese dispositivo muy sencillo, vamos a ver por qué se originó este voltaje de rizos, ¿no? Entonces para eso pues vamos a ir a internet y pues checamos aquí este comportamiento o esta imagen donde tenemos un comportamiento pulsante que es el que teníamos nosotros antes de agregar el condensador, y después este comportamiento que es el comportamiento de los rizos que se generan, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Al principio, acuérdense que nosotros ya vimos el tema de condensadores, y en corriente continua un condensador se utiliza para almacenar carga. Entonces, nosotros ya vimos el tiempo de carga y de descarga de un condensador, vimos la formulita y pues vimos aplicaciones, ¿no? Que era el temporizador. Una de las muchas aplicaciones que tiene este tipo de circuitos. Entonces aquí nosotros antes teníamos una corriente pulsante, ¿no? En esta parte donde la corriente pulsante es positiva, el capacitor se va a empezar a cargar. Entonces, cuando se empieza a descargar la señal, el capacitor también se va a estar, bueno, cuando la señal empiece a caerse, el capacitor va a descargarse, pero de esta manera. Acuérdense que pues, el capacitor se carga y se descarga exponencialmente. Entonces va a descargarse de esta manera y pues va a evitar estas pérdidas en la señal, ¿no? Y después aquí otra vez empieza a cargar el capacitor, y otra vez cuando se empieza a descargar o cuando empieza a bajar la señal, pues el capacitor que ya estaba cargado, pues empieza a descargarse, ¿no? Y a suministrarle energía a nuestro circuito, y es por eso que ahora nuestra señal ya no baja hasta este punto, sino que empieza pues a estabilizarse mucho antes, ¿no? De bajar, bueno, a hacer este comportamiento de rizados. Entonces esa es la explicación de, de esta parte del circuito. Y finalmente, para nosotros tener una corriente completamente continua en el tiempo, simplemente debemos de agregar un regulador de voltaje, y también, bueno, ya se les quedó en su investigación. Simplemente un regulador de voltaje se utiliza pues, para regular un voltaje, ¿no? Entonces tenemos 3 pines en este elemento, uno de entrada, uno de salida y uno de referencia. El de entrada pues va a ser el pin positivo de la señal pulsante, o en este caso de rizos. El de referencia va a ser la señal negativa, y la salida pues ya va a ser nuestra salida de voltaje continuo, ¿no? Entonces para eso voy a replicar esta resistencia de carga para poder medir con el osciloscopio la señal continua que tenemos a la salida del regulador de voltaje. Ponemos acá el lado positivo y el negativo pues en el lado de la referencia, ¿no? Y finalmente agregamos la gráfica, y pues aquí ya debemos de obtener un voltaje en este caso, como es un regulador de voltaje 7805, el 05 indica que regula a 5 voltios. Hay unos que regulan a 9, unos que regulan a 12, pero en este caso el software nos ofrece que regula a 5 voltios. Entonces debemos de esperar una salida de 5 voltios. Y si aquí ponemos el máximo, por ejemplo, de 6, bueno, de 5 para que veamos que efectivamente regula a los 5 voltios. ¿Ya vieron? Que aquí está más o menos, acá está el 6, pues aquí más o menos está el 5 voltios, y ya es continua, ¿no? Obviamente pues tiene algunos detalles, pero pues ya es mucho más limpia que esta señal, ¿no? Y esta ya la podemos utilizar pues para, para alimentar nuestros circuitos de corriente continua.
Entonces, pues eso sería todo para las, en el video de, bueno, en esta trayectoria que nosotros hicimos de la conversión de corriente alterna a corriente directa. Eso sería todo pues por mi parte. Bueno, y ya nomás por último, como último comentario, la parte esa que anteriormente teníamos, que teníamos aquí unos pequeños piquitos, unos pequeños defectos en la señal, se pueden solucionar poniendo un capacitor a la salida también de nuestro regulador de voltaje. Y ya vieron que ahora sí nuestra señal pues ya es más pura, ¿no? Ya es más constante. Entonces ahora sí, esto sería todo para el video del día de hoy.